Señor presidente. Gracias, señor diputado. El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. Bueno, pues, gracias, presidente, perdón. Ya saben que desde este grupo parlamentario, desde que se aprobó la Ley de Medidas Tributarias, como digo, este grupo parlamentario ha presentado varias iniciativas precisamente para tratar de minimizar el impacto que la subida de impuestos ha ejercido sobre diferentes sectores y colectivos en nuestra comunidad autónoma. Presentamos una proposición no de ley para eliminar el impuesto del cable, el impuesto de la nieve. Presentamos una proposición no de ley para subir e incrementar las bonificaciones a sucesiones, y también presentamos una proposición no de ley para eliminar el impuesto de hidrocarburos. Y lo hicimos porque nosotros entendíamos que el Gobierno de Aragón y, bueno, también el Grupo Parlamentario Popular ha presentado, desde que se aprobó esa ley, diferentes iniciativas para lo mismo, pero nosotros lo hicimos desde el convencimiento de que el Gobierno de Aragón tenía que cumplir dos objetivos. En primer lugar, asegurar los servicios públicos básicos y, en segundo lugar, impulsar la actividad económica para seguir generando empleo. Y, como decimos, los presupuestos de 2016 no han garantizado ni asegurado el cumplimiento del objetivo número 1, que es el del aseguramiento de los servicios públicos básicos, y la ley de impuestos no ha asegurado el impulso de la actividad económica generadora de empleo. Como digo, desde este Grupo Parlamentario Aragonés, desde hace 11 meses venimos insistiendo y reclamando un poco de mesura y, sobre todo, de estrategia a este Gobierno. Hemos insistido en la necesidad de que es urgente mejorar la calidad de vida de muchísimos aragoneses, sobre todo también de familias aragonesas y de familias que lo están pasando mal. En segundo lugar, dinamizar los sectores estratégicos y también fomentar la creación de empleo. Es evidente que esa subida de impuestos no ha beneficiado para nada este tipo de objeto y este tipo de prioridad, porque, como ha dicho muy bien el señor Suárez, en Aragón los aragoneses somos los que más impuestos estamos pagando de toda España. Y yo creo que la situación económica de muchas familias aragonesas exige que se vire, que se gire y que se reaccione de una manera rápida, porque es necesario que se alivien las economías de estas familias. Por eso, muchas de las medidas que en esta proposición no de ley proponemos van encaminadas precisamente a mejorar y aliviar las economías familiares de estas personas que lo están pasando mal. El Grupo Parlamentario Aragonés también llevamos 11 meses reclamando lo mismo, y por eso hemos pedido, junto con el Partido Popular, que se bajen los impuestos a las rentas más bajas y se eliminen aquellos impuestos que para nosotros lastran y están lastrando la competitividad de las empresas, como es el caso de hidrocarburos o como es el caso de la nieve, que uno afecta al sector del transporte y el otro afecta a la competitividad del turismo aragonés. Y, como también ha dicho el señor Suárez, no es un planteamiento de máximos, no es un planteamiento para ser rechazado. Entendemos que es un planteamiento, al menos, para ser escuchado. Y, desde luego, tanto el Grupo Popular como el Aragonés hemos cedido buena parte de nuestras posturas para tratar de acercar y para que el Gobierno escuche este planteamiento, que está a caballo entre una cosa y la otra. Y, desde luego, es un planteamiento abierto y perfecto para ser escuchado por parte del Gobierno en un momento de inestabilidad y de debilidad, y en un momento en el que sus amigos pues ya no lo son tanto y ya no tienen asegurado el voto de cara a la siguiente ley en materia tributaria que se tendrá que traer a estas Cortes. Yo me imagino que el señor Gimeno ha venido a escucharnos atentamente para tomar nota, porque a ver si con un poco de suerte tiene garantizado el voto de al menos algunos grupos parlamentarios para la siguiente ley de medidas tributarias. Así que espero que, ya que en junio no va a haber más debate sobre estos temas y en septiembre ustedes tienen que traer la propuesta, nos escuchen y, como digo, traigan algunas al menos de las medidas que aquí les hemos propuesto hoy. Gracias.